Bueno, voy a iniciar también para que todos y todas puedan escuchar lo que estábamos comentando. Muy buenos días, autoridades universitarias, a nuestra conferencista invitada, doctora Wanda Rodríguez, a la doctora Leonarda Andino, directora de docencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la máster Hulda Rosiguel Borjas, jefe del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, a la máster María Manuela Calix, coordinadora de la carrera de Trabajo Social, como a todos los invitados especiales y de otras universidades y de nuestra alma mater, así como a todos los profesores de Trabajo Social que hoy nos acompañan de forma presencial y aquellos que nos acompañan conectados en nuestra conexión de Zoom y de Facebook. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Dirección de Docencia adscrita a la Vicerrectoría Académica de la UNAM, tienen el agrado de compartir con toda la comunidad universitaria la conferencia La evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva histórico-cultural, en el marco inaugural del curso de evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva sistémica, una propuesta al liderazgo docente transformador, el cual será impartido por primera vez a los profesores y profesoras de trabajo social y posteriormente validado para ofrecerse de manera continua a las subcomisiones curriculares y al profesorado universitario de la UNAM. Para iniciar este evento, invitamos a la doctora Leonarda Andino, directora de docencia, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y todas. Realmente para nosotros es un gusto tener este evento y sobre todo que ya nos podemos encontrar, aunque sea en equipos pequeños, de manera presencial, ¿verdad? Creo que esto es invaluable, ¿verdad? Y realmente sí estamos muy satisfechos. Como decíamos, buenos días y damos la más cordial bienvenida a las autoridades universitarias que hoy nos acompañan, a nuestra conferencista invitada, la doctora Wanda Rodríguez. Agradecemos que haya aceptado compartir sus valiosos conocimientos sobre esta temática a los profesores y profesoras invitados todos, sobre todo al equipo de profesoras de la carrera de Trabajo Social que nos acompañan, su jefa de departamento, su coordinación de carrera, y el equipo de profesoras y profesores, que vemos que son mayoritariamente mujeres, ¿verdad? Entonces, se destaca. Decirles que para la Dirección de Docencia, como una instancia que somos adscrita a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, este momento para nosotros es de suma importancia y por eso fue que nosotros quisimos darle realce con esta conferencia, que estamos seguros nos retará a dar un vuelco o un cambio significativo en torno a la evaluación de los aprendizajes, que es un tema muy sensible y un tema muy necesario sobre el cual debemos avanzar en la discusión y en la capacitación de nuestro profesorado en pro de los aprendizajes de los estudiantes de la UNAM a nivel nacional y de las diferentes modalidades que nosotros tenemos. ¿Por qué decimos que es un momento importante? Porque antes de la pandemia nos propusimos diseñar un curso con estándares de calidad sobre esta temática y la crisis, ustedes saben, la crisis generada por el COVID-19 nos frenó, sobre todo en la parte financiera. Sin embargo, el equipo no se rindió, no nos rendimos en lograr este cometido con todo el equipo de la Dirección de Docencia. Y en esto se conjugó un trabajo muy fuerte y decidido de un equipo de compañeras, Marlene Ordóñez, Ethel Maldonado y Hilda Lino, y todo el equipo que dio su aporte desde la Dirección de Docencia. Y hoy, por medio de la conferencia, la evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva histórico-cultural, estamos inaugurando precisamente este curso sobre evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva sistémica, una apuesta al liderazgo docente transformador, como parte de un programa de formación docente con fines curriculares
que tendrá varias entregas a lo largo de este año y de los años subsiguientes, ¿verdad? Esta primera entrega del curso comienza precisamente hoy con los profesores de la carrera de Trabajo Social, cuya representación, como ya vimos, la tenemos acá presencial. Esperamos que todas y todos los que se matricularon en el curso lo concluyan con éxito y que logren llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Tener un proceso de desarrollo curricular transformador, pero que eso se traduzca en la práctica, con nuestros estudiantes. Además, será con sus aportes que vamos a lograr la validación del curso, el cual estará disponible para la comunidad de profesores y de las subcomisiones de desarrollo curricular con las que nosotros trabajamos. Y este curso tiene como novedad el elemento de la inclusión, que se ha trabajado con el programa de servicios estudiantiles con necesidades especiales PROCENE, al cual de antemano pues agradecemos sus aportes. Creemos que continuamos dando pasos importantes, siguiendo las rutas marcadas por el proceso de reforma integral de la UNAC, que creemos también, estamos convencidos que no debe detenerse este proceso, ya que en este tema nuestras normas académicas, que son recientes, ¿verdad?, nos mandan a utilizar estrategias innovadoras de evaluación de los aprendizajes que valoren todas las dimensiones de la formación integral. De nuevo agradecemos su presencia y todo el profesorado universitario queda desde ya invitado a participar en el curso. Al momento, obviamente, que sea convocado a hacerlo. Así que muchas gracias y buenos días y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a todos los que nos siguen, ¿verdad? Por la plataforma de Zoom y quienes nos siguen también por el Facebook y por estas formas de comunicación que la pandemia nos ha pues potenciado a utilizar, y gracias también al ingeniero Marco Zúñiga, que nos ayuda con la parte técnica. Así que estamos muy contentos en este día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuando, le damos la bienvenida y cedemos la palabra a la máster Hulda Rosibel Borjas, jefa del Departamento de Trabajo Social, para que dirija su mensaje a las y los participantes de este evento. Doctora, directora de docencia, doctora Wanda Rodríguez, facilitadora del curso y que nos acompaña en experiencia. Buenos días a todos y todas los presentes, licenciada Mildred Janet Torres, coordinadora de programas, con quien hemos tenido pues un contacto de apoyo y de seguimiento a lo que es nuestro plan de estudio como Comisión de Desarrollo Curricular, al equipo de la Dirección de Docencia por todo el apoyo que nos han brindado, a todo lo que el asesoramiento que hemos recibido, máster María Manuela Cali, coordinadora académica que nos acompaña, también la máster Rosaura Rodríguez, que es coordinadora académica de la Facultad de Ciencias Sociales y es docente de la carrera de Trabajo Social. También a las autoridades universitarias que nos acompañan en esta mañana. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia sobre evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva histórica cultural, la cual es impulsada por la Dirección de Docencia bajo el marco de la propuesta formativa dirigida a la carrera de Trabajo Social sobre la evaluación de los aprendizajes. Bienvenidos y bienvenidos, queridos profesores, compañeros de la carrera de Trabajo Social y otros colegas que nos acompañan en esta conferencia. Gracias a la Dirección de Docencia por organizar este curso dirigido a los y las profesoras de nuestro departamento. Sin duda que es un orgullo para nosotros poder formar parte de este proyecto piloto, que serán parte pues, de este curso más amplio que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva sistémica, una apuesta al liderazgo docente transformador impulsado por esta dirección. Sin duda que los profesores, las y los profesores estamos dispuestos a continuar pues, o a impulsar este curso que sin duda nos va a ser de mucha utilidad. El modelo educativo de la UNAM plantea que la evaluación es parte integral del proceso de aprendizaje, por lo tanto debemos considerarlo de carácter prioritario. Las diferencias
esas diferencias individuales. Los ritmos de aprendizaje y los niveles de desarrollo se caracterizan por su acción colectiva y consensual, investigativa y reflexiva, estimuladora de la autonomía y la crítica. Y ese es parte de nuestro nuevo plan de estudio que estamos impulsando. El proceso de evaluación es fundamental. La evaluación conduce a un proceso que evidencia los logros alcanzados, la comprensión de las fortalezas, así como la identificación de las debilidades. Es por ello que el trabajo social se considera como una de las funciones de mayor trascendencia, de tal manera que las y los docentes y los estudiantes deberán aprender y a realizarla con eficiencia y eficacia. En el marco de la implementación de nuestro nuevo plan de estudios y el contexto actual que estamos viviendo, este curso será de mucha utilidad para reforzar nuestro quehacer en cuanto a la mejora en el proceso de enseñanza, el cual debe ser coherente con el programa de cada curso se imparte y en cada curso que nosotros como docentes hemos sido parte. Y las perspectivas de evaluar los aprendizajes de nuestros estudiantes según sus particularidades y cada día mejorar nuestro desempeño docente. Muchas gracias y sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia. Le damos las gracias a la máster Borjas por sus palabras. Para continuar con la agenda, la máster Marlene Ordóñez, de la Dirección de Docencia, procederá a leer la hoja de vida de la doctora Wanda Rodríguez. Así que, muy buenos días, profesora Ete, muchas gracias. Buenos días, profesoras, profesores, toda la comunidad universitaria. Es un honor para mí presentar la hoja de vida en versión resumen, dada la trayectoria consumada y comprobada de la profesora investigadora, la doctora Wanda Rodríguez. La profesora Wanda Rodríguez Arocha, de la Universidad de Puerto Rico, es doctora en filosofía con especialidad en psicología y maestría en educación, especializada en orientación y consejería por la Universidad de Puerto Rico, catedrática jubilada, investigadora y consultora en cursos nacionales e internacionales en las áreas de desarrollo humano, procesos de enseñanza, aprendizaje y formación docente desde la perspectiva histórico-cultural. Eso es en resumen la biografía profesional de la profesora Wanda Rodríguez. Muchísimas gracias, un honor tenerla con nosotros, profesora Wanda. Gracias. Le cedo la palabra, profesora. Voy a compartir pantalla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Deja ver dónde encuentro la presentación. Estoy tratando de buscarla. ¿Necesita nuestra ayuda? Sí, ¿tú tienes la presentación que te envié? Sí, doctora. Sí. Se la proyecto. Sí, por favor. Claro. No sé por qué no puedo subirla aquí. Ah, bien, perfecto. Listo, listo, doctora. Cuando usted quiera. ¿Puedes aumentar ahora? El tamaño, exacto. Bueno, pues de nuevo, buenos días. Me excuso por la dificultad en subir la presentación. El tema que vamos a trabajar hoy es... ¿Perdón? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Okay. Sí. Bien, pues esta conferencia la hemos titulado La evaluación de los aprendizajes desde la perspectiva histórico-cultural.
No puedo pasarla, así que voy a tener que pedir ayuda con eso. No mueve Sí. la transparencia. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Claro. La rúbrica, hoy se la vamos a dar juntos. Por la que tiene. Bien, pues voy a entonces tener que depender de la ayuda de allá porque no me responden los controles. Los objetivos que tenemos para esta conferencia son ofrecer una panorámica de la forma en que el enfoque histórico-cultural conceptualiza la evaluación y promover, esto es muy importante, una práctica reflexiva con respecto a las actividades que se realizan en la evaluación en contextos académicos. La siguiente, por favor. La siguiente. Para abordar estos objetivos o para llegar a ellos, vamos a trabajar una serie de temas. Obviamente, temas que están ligados al enfoque histórico-cultural. La evaluación en clave o perspectiva histórico-cultural implica una consideración de la historia, la cultura y la sociedad donde se realizan las actividades de evaluación. Reconoce que toda actividad humana es una actividad mediada, instrumental, es decir, con herramientas, artefactos y también semióticamente, con signos, símbolos principalmente. El enfoque histórico-cultural asume una perspectiva en la que el aprendizaje humano avanza el desarrollo humano. Es decir, el aprendizaje como condición necesaria para el desarrollo. Establece una unidad entre cognición, afectividad y motivación que es de extrema importancia en los procesos de evaluación. Considera como fundamental la situación social del desarrollo y las vivencias, es decir, la atribución de sentido subjetivo a esa situación social de desarrollo, tanto en el estudiante como en el docente. También propone criterios para una evaluación formativa por la misma consideración de que el aprendizaje debe mover el desarrollo y nos mueve a entender la evaluación como una estrategia didáctica, es decir, no como algo separado de la didáctica. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. ¿Me están oyendo? ¿Se escucha? Ok. Seguimos entonces. Antes de comenzar a entrar en sustancia, me parece que son necesarios algunos avisos. En un tiempo tan limitado como el que tenemos, es imposible una profundización en el enfoque histórico-cultural. Así que lo que vamos a hacer es utilizar unas pinceladas del enfoque que nos ayuden a entender la evaluación como un proceso dinámico y complejo. Así que en ese sentido, estaremos presentando o haciendo énfasis en la conceptualización de la evaluación pedagógica y no en técnicas estandarizables. De eso vamos a hablar un poco más adelante. La próxima.
Y esto es bien importante, es inconsistente con las premisas fundamentales del enfoque histórico-cultural apoyar formas de evaluación que ignoren su fundamentación histórica, teórica y filosófica y la relación entre aprendizaje y desarrollo. ¿Por qué? Porque estos son aspectos claves del enfoque. Es decir, desde esta perspectiva vamos a estar moviéndonos sistémicamente, no vamos a estar viendo los elementos aislados o lo que podría ser estandarizable como prioridad. No quiere decir que no se usen pruebas estandarizadas, de eso también vamos a hablar. La próxima. ¿Por qué queremos hacer esto o por qué las personas que están organizando este nuevo programa en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tienen interés en profundizar en aspectos sistémicos? Porque es necesario problematizar en el sentido freiriano del término, siguiendo a Pablo Freire, cuestionar lo que es evidente. Y entonces tenemos que, a partir de eso, hacernos unas preguntas. ¿Cuál es el propósito de la evaluación de los aprendizajes? Es medir. Y si es medir, ¿medir qué? Determinar. El propósito es determinar si se ha logrado lo esperado, lo deseado, lo predeterminado. Y si es así, ¿quién predeterminó, quién deseó, quién creó las expectativas y con qué propósito? ¿Cuándo y cómo se llega a la determinación de los propósitos? Es que aquí lo que es importante es tener en cuenta que si se van a evaluar los aprendizajes, se van a evaluar con un propósito y se van a utilizar unas estrategias para hacerlo. Pero muchas veces ejecutamos la evaluación sin haber considerado los propósitos y las formas en que se construyeron esos propósitos. ¿A quién responden? Que se originan los criterios para definir y determinar el progreso en los procesos de aprendizaje. Es en los documentos de política educativa, es en los currículos o es en una negociación con la realidad histórica, social y cultural. Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de no cumplir con criterios de origen y propósitos no enunciados? Y para mí este quinto punto es uno fundamental porque es una de las formas en que se crean sospechas sobre la educabilidad y la capacidad de sujetos que vienen de sectores de desventaja socioeconómica. Y se parte de la idea de que todos los estudiantes se desarrollan de acuerdo a un patrón, sean niños, sean adolescentes, sean adultos. Pero esto no es cierto. Es una premisa falsa sobre la que operan muchos sistemas educativos, porque hay desventajas socioeconómicas que afectan los procesos de aprendizaje. La siguiente, por favor. Así que, en términos rápidos, para entrar en sustancia, vamos a presentar el enfoque histórico-cultural. Vamos a abogar por la reflexividad histórica, por la producción y apropiación de circunstancias y entender la evaluación como un proceso que está históricamente situado, es culturalmente mediado y es realizado por sujetos que interaccionan. Vamos a hablar también de la difusión y recepción de la obra de Vygotsky, que es fundamental al enfoque. Y finalmente, a examinar el movimiento revisionista actual. La siguiente. Los fundamentos del enfoque histórico-cultural fueron formulados por Vygotsky entre 1920 más o menos
y 1934, año de su muerte. Básicamente, lo que se plantea es que la actividad humana es siempre actividad con propósito, es decir, tiene motivos, es actividad que es mediada culturalmente, con las herramientas que da la cultura, que como dije son herramientas materiales y herramientas simbólicas, y además reconociendo que tanto la actividad como la mediación ocurre en interacciones sociales. Así que básicamente la tesis del enfoque es que todas las funciones mentales ocurren en estas condiciones. La siguiente. Aquí hay que hacer un señalamiento que es histórico-cultural. En los años 90, bueno, 80, 90 y parte de los 2000, hubo un giro del conductismo al cognitivismo. Entonces se destacaron aspectos cognitivos, la atención, la memoria lógica, el razonamiento, la toma de decisiones. Pero hace unos 10 años, quizás un poquito más, empieza lo que se conoce como el giro afectivo. Y esto es bien importante porque en las lecturas e interpretaciones que se hicieron de la obra de Vygotsky, se tomó un fragmento de esa obra que se ha conocido como el periodo instrumental de Vygotsky. Pero antes de ese periodo y después de ese periodo, Vygotsky tuvo mucho interés en las relaciones afectivas, emocionales, y en cómo esas relaciones se vinculan con los procesos de pensamiento. Y aquí una cosa interesante que ha resultado de ese giro es la recuperación de conceptos que estaban en su obra, pero que por la forma en que la obra fue recibida e interpretada en el marco de esa revolución cognitiva, no causaron impacto hasta hace como 10 años. Entre esos conceptos está el de situación social de desarrollo, el de vivencia, el de conciencia, las emociones y los motivos, la subjetividad, es decir, los procesos de atribución de sentido subjetivo a la experiencia que se vive, la dialéctica y algo que es bien consono con la perspectiva sistémica que ustedes están adelantando, la idea de unidades de análisis. Es decir, para Vygotsky las unidades de análisis lo contenían todo. Hay unidades como la de la conciencia o como la vivencia que absorben, recogen muchos procesos psicológicos. La siguiente. Sí, la siguiente. La siguiente. Esto que estoy mencionando comienza a verse como dije, en los últimos 10 años, pero más intensamente en los últimos 5, con la publicación de libros que recogen el cambio y que ponen el sujeto, las emociones y la afectividad como centro también del desarrollo. La próxima. La próxima. Okay. Las premisas entonces fundamentales del enfoque histórico-cultural con este trasfondo son las siguientes. Primero, la sociogénesis de la conciencia y la conciencia entendida como un sistema psicológico que incluye emociones, afectos y motivos.
el planteamiento es que estos procesos no son naturales, no son automáticos, sino que se constituyen en interacciones sociales. Por eso es que se habla de la sociogénesis de la conciencia y la sociogénesis de todos los procesos cognitivos importantes. La atención voluntaria, la memoria lógica, el razonamiento, el ejercicio de la voluntad. Estos procesos se construyen en interacciones sociales, en situacionalidad histórica, mediación cultural y relaciones sociales. Esto quiere decir que la evaluación que estamos promoviendo en este momento, que es una evaluación dinámica y compleja, no era lo que se estilaba hace 20 años. Hace 20 años los sistemas eran distintos, eran menos complejos y las herramientas que teníamos para manejar la evaluación, tanto conceptual como instrumentalmente, eran diferentes. Se supone también en este proceso que hay una relación esencial entre aprendizaje y desarrollo. Vygotsky sostenía que cada programa de aprendizaje o cada currículo, cada diseño implicaba un diseño de sujeto humano. Es decir, si usted parte de una didáctica transmisora, donde la persona no tiene posibilidad de construir ni cuestionar, pues usted va a estar prácticamente formando un sujeto que no va a cuestionar nada, que simplemente va a reproducir, ¿verdad? La idea de educación bancaria de Freire. Entonces, dentro de este modelo, la educación se considera como la quinta esencia, es lo más puro de la mediación cultural. Es la educación la que constituye o contribuye a constituir los sujetos. Y por lo tanto, los procesos de aprendizaje van a implicar constituciones de sujetos distintos. Hasta recientemente, el tema de la evaluación no había sido central en el proceso del enfoque histórico-cultural. Pero como dije, eso ha empezado a cambiar en los últimos años. Y la crítica más fuerte ha sido a procesos y formas de evaluación que enfatizan el producto y no el proceso, la ejecución presente y no las posibilidades futuras. Estuvo interesante cuando estaban haciendo la presentación del programa, que hablaron de fortalezas y debilidades. Eso es un cambio sustancial porque las evaluaciones tradicionales se han enfocado en los errores y en las debilidades del sujeto que es evaluado, no en su fortaleza. Ese es un cambio importante. La siguiente. Vi el mensaje en el chat, pero es que no puedo manejar. Por alguna razón la máquina no me está permitiendo moverlas yo. La siguiente, por favor. Sobre el concepto de zona de desarrollo próximo, quisiéramos decir dos cosas. Una, que es el concepto más conocido de Vygotsky y el menos entendido, porque se ha simplificado tanto que ha resultado prácticamente en una parodia de lo que él formuló. La zona de desarrollo próximo no es una propiedad del sujeto, no es algo que está en el sujeto. La zona de desarrollo próximo es una red compleja de relaciones, de sistemas que se unen. Y esa noción se ha distorsionado al punto de que básicamente se ha equiparado con la noción de andamiaje que se le atribuye a Vygotsky, y no es de Vygotsky, es de Brunner, para significar que la zona de desarrollo próximo
es simplemente lo que un sujeto puede hacer con la ayuda de un par más capaz. Pero eso saca el concepto de zona de desarrollo próximo del sistema teórico del que forma parte. No considera la situación social de desarrollo, no considera la vivencia del sujeto. La siguiente. Bueno, esto lo acabo de mencionar, no es una propiedad del sujeto, es una noción mucho más compleja y en consecuencia las evaluaciones de las ejecuciones tienen que considerar la situación del sujeto. Como mencioné al principio, muchas pruebas estandarizadas que se usan básicamente en todos los países que dependen de financiamiento para justificar las inversiones de organizaciones internacionales en sus sistemas educativos dependen de pruebas estandarizadas. Pero la estandarización significa normalización y se parte del supuesto equivocado que todos esos estudiantes tienen el mismo trasfondo, parten del mismo lugar. En ese sentido, estas evaluaciones estandarizadas y normativas tienden a perjudicar a estudiantes que están en desventaja socioeconómica o que tienen algunas dificultades de aprendizaje. Que dicho sea de paso, son también dificultades de enseñanza. La siguiente. En el concepto de zona de desarrollo próximo, visto complejamente, se entiende que el conocimiento es un entendimiento cultural. Y en ese sentido, por eso, algunas de estas pruebas estandarizadas fallan necesariamente. Puedo dar ejemplos de las pruebas tradicionales de inteligencia. En la antigua Wechsler, la escala Wechsler para niños, cuando se estandarizó en Puerto Rico ya hace muchos años atrás, había una pregunta, era, tu mamá te manda a comprar pan al mercado, no hay pan en el mercado, ¿qué tú haces? Bueno, pues muchos niños decían, me voy a casa, me regreso a casa. La respuesta deseada y esperada era, voy a otra tienda. Pero si usted vive en una zona aislada donde no hay otra tienda, la respuesta correcta era volver a casa. Sin embargo, no contaba como correcta, sino como incorrecta. Y otras de las que son más visuales, en estos tiempos ponen un teléfono sin cable. Y le preguntan al niño, ¿y qué tiene mal este teléfono? El niño, pues nada. Pues claro, pues si está funcionando con inalámbricos y con celulares, no piensa que el cable es necesario porque no lo es en el tiempo presente. Así que las estrategias de evaluación tienen que considerar la realidad del sujeto. La siguiente, por favor. La siguiente. Así es que una cosa interesante en esta concepción compleja de la zona de desarrollo próximo es que se mueve el foco del sujeto para entender el carácter dialéctico del pensamiento distribuido y compartido, la negociación de significados y las formas de interacción y colaboración que se dan en los procesos de evaluación. Es decir, no es que yo voy a evaluar la capacidad del sujeto sustrayendo esa capacidad del contexto donde expresa su constitución y su funcionalidad. Así es que en este sentido la evaluación adquiere un valor pedagógico. No es algo que está al final del proceso de enseñanza.
es algo que se integra al proceso de enseñanza desde el comienzo. Y hay maneras de hacer esto. La siguiente, por favor. La situación social de desarrollo entonces tiene que ser considerada en los procesos de evaluación. El ambiente y el sujeto conforman una unidad que es indivisible. Cada sujeto, y esto es importante, trae consigo al proceso educativo y a la actividad evaluativa de este proceso, sus vivencias, sus entendidos y sus motivos, que son tradicionalmente ignorados en las evaluaciones tradicionales. El movimiento a la enseñanza virtual generalizada y la evaluación de los aprendizajes es un ejemplo claro de las situaciones sociales de desarrollo que son ignoradas. En la presentación, ustedes hicieron referencia a la pandemia y a los cambios que la pandemia ha traído en las formas de comunicarnos en educación. Pero recuerdo una caricatura que me envió una colega de República Dominicana cuando decidieron muchos estados que los sistemas de educación se iban a convertir en virtuales. Entonces, la niña recibe esta tarea o esta nueva norma que su educación va a ser virtual, pero no tiene electricidad en la casa, no tiene computadora. Y una de las cosas que ha ocurrido con la pandemia, y de esto se han escrito ya bastantes trabajos, es que ha revelado de una manera brutal, lo cierto es que hay que usar la palabra, las desigualdades en los sistemas totales, sociales. Es decir, se ha hecho un cambio cuando muchos estudiantes no tenían acceso a la tecnología, y no solo a la tecnología, en realidad a lo que facilita el funcionamiento de esa tecnología. En otras palabras, las oportunidades no están igualmente distribuidas. La próxima. Así es que desde la perspectiva histórico-cultural, los motivos no son entendidos como impulsos biológicos para satisfacer necesidades, sino como construcciones subjetivas que emergen de las situaciones de la vida. ¿Qué es lo que me mueve? Es lo que yo significo que es importante para funcionar en mi medio. Y uno de los problemas de la educación en general es que presenta en abstracto cosas y temas a los que los estudiantes no pueden atribuirle un sentido en su realidad cotidiana. Sin embargo, si se partiera de lo contrario, si se partiera de entender la realidad cotidiana, sería más fácil poder, desde la vivencia de ellos, de estas personas en sus condiciones sociales de vida, plantear los temas que la educación le interesa plantear, pero que tengan significado, que puedan ser significados. Así que los motivos y los intereses son constituyentes de un sentido subjetivo que se otorga tanto al aprendizaje como al proceso de evaluación. Este sujeto, ¿verdad? Escuchamos una y otra vez en los discursos educativos que el estudiante no está motivado. Pero ¿cómo va a estar motivado si lo que le están enseñando no tiene pertinencia? No puede atribuirle sentido dentro de su cotidianidad. En el enfoque histórico-cultural no podemos abundar sobre esto ahora. Hay todo un desarrollo que se llama fondos de conocimiento, y es utilizar los fondos de conocimiento de las familias y de las comunidades, reconocer que ese conocimiento tiene un valor y entonces utilizarlo como motor para la enseñanza. La siguiente.
La siguiente. Ok, ¿cómo entonces integrar todo esto a la evaluación? En contextos universitarios y en contextos psicológicos se han dado dos movimientos importantes. Uno, lo que se llama, uno que está combinado, que es el de evaluación dinámica, y el de rehabilitación cognitiva. La evaluación dinámica, en las pruebas tradicionales, el sujeto tiene que actuar solo. Es una producción individual, es el resultado lo que se busca medir. En los procesos de evaluación dinámica, lo que se quiere ver es cómo se realiza la acción que lleva a ese resultado. Lo que implica que el evaluador o la evaluadora conversa, interviene, pregunta, da claves, a ver si eso es captado por el estudiante. Y si no es captado, entonces trabajar en su captación, trabajar en el desarrollo y apropiación. La rehabilitación cognitiva tiene que ver con que se ha encontrado, y de hecho hay programas con los que hemos trabajado, donde se puede ayudar a mejorar la atención, la memoria y las destrezas de planificación. Y eso, por supuesto, implica un trabajo neuropsicológico, pero también un trabajo psicoeducativo. Y el otro, que quizás es más pertinente al contexto universitario, es el movimiento de formación, de evaluación formativa interactiva. La siguiente. En este proceso, me gustaría destacar el trabajo de Álvarez Méndez, un autor español, que argumenta que lo primero es resistir el formato o la forma de examen que nos devuelve de manera mecánica y repetitiva lo enseñado en clase. Porque lo que evalúa no es aprendizaje, sino capacidad de codificar, archivar y recuperar información sin que medie un proceso crítico reflexivo. En todos los años que enseñé, en varios niveles, pero principalmente en el universitario, teníamos que utilizar a veces los llamados exámenes objetivos. Pero yo nunca entregué devolvía los exámenes ciertamente, pero luego la siguiente clase era una discusión sobre el contenido del examen, era una discusión sobre qué hacía unas respuestas mejores que otras, y en ocasiones hubo argumentos de estudiantes cuando la mayoría contestaba algo que no era lo que yo esperaba. Teníamos una discusión sobre por qué contestaron así, y cuando yo reconocía, y fue en más de una ocasión, que los argumentos de los estudiantes eran sólidos para demostrar que había margen para interpretar de una manera diferente lo que yo pedía, yo adjudicaba esa puntuación. Así que el examen no es solo algo que debe darnos un resultado, sino que nos debe decir sobre el proceso. ¿Por qué tú contestaste de esa manera? ¿Qué lógica, qué razonamiento se siguió en ese proceso? La siguiente. La siguiente, por favor. Así que, siguiendo a este otro autor, que es Guillermo Arias Beatón, un autor cubano que trabaja mucho en la perspectiva histórico-cultural, él plantea que la evaluación y el diagnóstico psicológico y educativo
se debaten entre un enfoque cuantitativo, clasificador, descriptivo y estigmatizante, y otro que es formativo, explicativo y correctivo, encaminado a eliminar las dificultades que se detecten en el proceso evaluativo. De nuevo, es dar ayuda, hacer preguntas para clarificar si es un problema de interpretación y profundizar en los errores, entre comillas, que se puedan encontrar en las evaluaciones. Piaget decía que el error cognitivo, que la detección del error debía ser el motor del cambio. Es decir, que la confrontación cognitiva puede avanzar el entendimiento. La siguiente. La evaluación formativa interactiva, esto lo hemos dicho antes, lo que implica es que nosotros tenemos la necesidad de conversar sobre las producciones, de hacer análisis críticos y reflexionar sobre ellas, y de promover la cooperación y la participación. Esto es también otro asunto clave, porque en la mayor parte de las evaluaciones lo que se busca es un indicador de la ejecución individual, porque no parte de una perspectiva social como la que estamos planteando. Pero es interesante que cuando ustedes, que son pedagogas y pedagogos, deben saber que una de las frustraciones grandes con el constructivismo como modelo pedagógico fue que el constructivismo buscaba cambiar y decir, pues hay que hacer aprendizaje colaborativo, hay que hacer aprendizaje cooperativo, hay que hacer indagación dialógica en las salas de clase. Sí, pero entonces al momento de evaluar, la evaluación ignoraba todas esas cosas y retornaba al individuo. El siguiente. Así que algunas estrategias, ¿verdad? Algunos criterios, podemos abundar más sobre lo que ustedes quieran en la sección de preguntas, pero además de los exámenes tradicionales hay otras formas de evaluar que son dinámicas. La redacción de narrativas reflexivas. Es decir, usted está dando en trabajo social la lectura de un capítulo o la lectura de un texto. Pues que el estudiante o la estudiante le devuelva una narrativa de lo que piensa con respecto a lo que leyó. ¿Cuál es su reflexión? ¿Cuál es su pensamiento de lo que estos autores están diciendo? Por supuesto, para luego ser discutido en la clase. Proyectos e informes de equipo. Este es un asunto controversial porque siempre hay quien dice, no, es que en los proyectos algunas personas se recuestan, otros hacen el grueso del trabajo. Todos los hemos tenido esa experiencia en nuestros procesos de aprendizaje. Sin embargo, también hay mucha investigación que dice que cuando en los grupos se les pide que generen sus propios criterios de evaluación, los apliquen y se evalúen ellos mismos, tienden a ser incluso más rígidos o más rigurosos de lo que el docente es. Las entrevistas, de nuevo, cuando se recibe el examen y usted encuentra que ese resultado no se corresponde con lo discutido en clase, con lo entendido, una conversación con el estudiante puede aclarar muchas cosas, incluyendo si algunos estudiantes están pasando por situaciones de vida difíciles o familiares que les impiden ejecutar. Si tienen dificultad en acceder a los materiales que usted supone que tiene accesibles. Es decir, el diálogo, la indagación con el estudiante y la estudiante son fundamentales. La elaboración de debates, esto es algo interesante porque yo recuerdo en mis años de formación secundaria, los debates eran bien populares, pero
Ahora, tristemente, ¿verdad? No se usan tanto estas estrategias porque se quiere evitar el conflicto. Ahora, de nuevo, como dijo Piaget, en el conflicto cognitivo es que está la posibilidad del progreso. O sea, lo que hay es que establecer reglas para el debate. Y de nuevo, los estudiantes y las estudiantes deben ser partícipes en el desarrollo de esas reglas. Que el debate no va a estar basado en opiniones o creencias, aunque va a estar influidos por ellas, sino en fuentes documentadas que deben expresar puntos de vista contrarios. La exposición de trabajos creativos. Yo hace muchos años tenía un curso de desarrollo humano y las personas, era un curso de maestría. El trabajo final, las personas podían hacer, había como una pregunta guía, ¿verdad? Dependiendo de las teorías que se hubieran tratado. Usted escoja una teoría y haga una presentación de esa teoría como usted quiera. Y una de las más que me impresionó porque no me lo esperaba fue una estudiante, que había dos, de hecho, eran dos compañeros, una muchacha y un chico, y ellos decidieron que iban a hacer una presentación de Piaget en rap, en tiempo de rap, y compusieron un rap en el que metieron todas las etapas de Piaget, los procesos, pues, y otros hicieron dibujos, pero dibujos que tenían una narrativa, ¿verdad? Como especie de cómics. Pero lo que importaba para mí era saber que ellos habían comprendido o se habían apropiado de lo que se estaba enseñando. Así que, pues, eran trabajos distintos. Por cierto, hay que decir que de verdad sí, eso es más difícil de evaluar, pero también usted puede hacer una rúbrica y moverse en función de sus criterios. De nuevo, diálogo y negociación en la discusión. Recuerdo también una vez que hubo unas protestas muy fuertes en la universidad y los estudiantes hubo hasta violencia, estaban en bandos distintos. Y en el curso que estábamos dando, ese era un curso a nivel de bachillerato, para ustedes licenciatura, supongo. Y lo que hicimos fue lo que hice ese día, porque los estudiantes, cuando la universidad reabrió luego de una semana de cierre, todavía había muchas tensiones. Entonces, era un curso de desarrollo y lo que hicimos fue plantear la importancia del lenguaje y la negociación. Por suerte, eso estaba ahí cerca estaba entre uno de los temas del curso. Y ese curso se dio con respecto a qué es el lenguaje, a qué es la comunicación, y que cuando la comunicación falla, suelen ocurrir momentos desagradables, pero que hay maneras de construir sobre el diálogo. Y finalmente, yo creo que importantísimo es la participación de los estudiantes, como dije, en todo el proceso de evaluación. Si ellos van a hacer trabajo de grupo, vamos a ver qué criterios ustedes piensan. No es que vaya a hacerse lo que ellos digan, ¿verdad? Pero vamos a llegar a una negociación, a un acuerdo. Eso sí, esto falta. Y en ese diálogo, el estudiante se siente implicado como sujeto en sus procesos de aprendizaje y de evaluación. Es la siguiente. Ético-política en la evaluación de los aprendizajes, que implica reconocer que hay inequidades que afectan los resultados. Ese es el tema de la desigualdad social. Ese es el tema de la violencia en algunos sectores. Es necesaria una mirada de los resultados de los aprendizajes que reconozcan las condiciones de pobreza,
minoría racial y étnica, lingüísticas, que no se ejecutan en las evaluaciones tradicionales. Esto implica un juicio valorativo y ese juicio valorativo tenemos que hacerlo los docentes. La siguiente. Les invito, ¿verdad? Por la falta de tiempo, la presentación va a quedar ahí para ustedes. Este texto acaba de salir y es un texto que se llama Desafíos a la docencia universitaria, una aproximación hacia una educación universitaria en clave histórico-cultural. Es el trabajo de un colega chileno que se llama es Rubio. Y ahí está en la presentación. Este libro se puede conseguir gratuitamente, igual que el de Ricardo Vaquero sobre el aprendizaje de los sujetos. Los dos están disponibles en internet y ahí tienen las direcciones para bajar esos libros. La siguiente. En conclusión, la perspectiva histórico-cultural se originó y se ha desarrollado a partir de premisas epistemológicas y ontológicas diferentes a las tradicionales en psicología y educación. Es decir, este no es un enfoque tradicional, de hecho, busca ruptura con los enfoques tradicionales. La tesis de la sociogénesis de la conciencia y el lugar que confiere a la educación en la configuración de la mente sigue en proceso de desarrollo. Es decir, esto no es una teoría cerrada. Como dije, en los últimos 5 años se han producido una serie de desarrollos importantes. Una teoría de la subjetividad que sale de la obra de González Rey, autor cubano, radicado, fallecido hace 2 años, y que es algo que está en mucha ebullición en estos momentos. Hay nuevos conceptos y son nuevos conceptos que van a ser útiles a la educación. La siguiente. La perspectiva, sí, la siguiente. La perspectiva, la aproximación de esta perspectiva a la evaluación se caracteriza por confrontar las formas tradicionales y busca procesos de significación y atribución de sentido para la persona que se está educando. Finalmente, estoy incluyendo las siguientes. Finalmente, estoy incluyendo con la presentación que va a quedar para ustedes, puedes pasarla, una serie de referencias, las que he citado, que están, la mayoría de ellas, accesibles en internet. Así que le doy las gracias por su atención y pasamos entonces a la sesión de preguntas, comentarios, lo que quieran expresar. Bien, hoy sí, vamos, muchas gracias, doctora Wanda, por su valiosa disertación. Quiero hacer mención de que en la sala estamos 103 personas
Y en las otras redes sociales aproximadamente suman unas 60 personas más los que estamos aquí presenciando. Así que su disertación, al final más o menos andamos por unos 180 personas en general que se han conectado o están de forma presencial. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas, vamos a dar lectura, las preguntas van a realizarse a través del chat, ya sea vía Zoom o vía Facebook también, personas que nos están viendo por Facebook. Y también vamos a tener, si hay alguna pregunta de las personas que están presencial, si me dicen, para que puedan hablar, ¿verdad? No hay ningún problema, ya el micrófono pues está habilitado para toda la sala. Tenemos la primera pregunta, doctora Wanda, es ¿cómo y por qué desde este enfoque diferencia al individuo del sujeto? Interpreto que ambos términos se refieren a la persona. Esa es una pregunta interesante que no es sencilla de contestar. En los desarrollos más recientes, tanto teóricos como filosóficos, se ha planteado que la noción de sujeto, que la noción de individuo es una noción correspondiente a la modernidad. Y que en esa noción están contenidas ideas de que esto de individuo quiere decir que no es divisible, ¿verdad? Que es una unidad, pero que esa unidad generalmente se ve sustraída del medio histórico, social y cultural. En los últimos 10 años se ha hecho un esfuerzo bien grande. Hay muchos trabajos de Fernando González Rey sobre esta temática que se pueden encontrar en internet, donde él rescata la noción de sujeto para entender que se trata de un sujeto de la historia, de la sociedad y de la cultura, pero que es complejo, es dinámico y es constituido por muchos elementos interactivos. Así que la noción de sujeto se propone como referente a los sentidos subjetivos que estaban en los últimos trabajos de Vygotsky y que han sido elaborados mucho más en los últimos 10 años, yo diría. Así que, y el término persona, igual que el término individuo, se asocia como categoría de la modernidad. No es que no se sigan utilizando. La idea de sujeto, al vincularlo con la historia, la cultura y la sociedad, lo que busca es complejizar la noción de lo que es propiamente humano. Muchas gracias por su aporte en esta pregunta. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo incluir estos valores a la evaluación? Bueno, creo que eso fue lo que traté de hacer en la última parte. Es decir, la evaluación como algo dialogado. Hay una persona que escribió en el chat, ahora es que como estaba hablando no había podido mirar, que menciona los portafolios también como manera de evaluación positiva, y lo es porque permite examinar cambios. Esa no la mencioné entre las que destaqué, pero sí cabe ahí. Lo que se busca en estos procesos es que los procesos sean interactivos y dinámicos. ¿Cómo se hace eso? La herramienta más poderosa para hacer eso es la comunicación, es la conversación. Y eso es distinto a las maneras tradicionales en que se desarrollan las clases tipo conferencia
Incluso las tendencias con las nuevas tecnologías, hay personas que lo que hacen es sustituir el PowerPoint por la pizarra. Es decir, que no hay un cambio sustancial. Aquí lo que se entiende es que el estudiante debe participar de su propio proceso de evaluación. Y que esa participación tiene que tener como característica fundamental el diálogo y la problematización en el estilo que Freire lo planteaba, ¿verdad? El cuestionamiento en búsqueda de una reflexión sobre lo que no es evidente en los procesos de enseñanza. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, bueno, había una que era referente precisamente a la que usted respondió del portafolio, creo que ya fue aclarada. Tenemos una pregunta que dice acá, ¿por qué será que en la práctica asumimos que la evaluación es una camisa de fuerza? Teoría cerrada. ¿Qué pasa en el colectivo como romper esos paradigmas? Esa es una buena pregunta y es la fuerza de la tradición. O sea, nosotros tenemos que empezar por reconocer de que hemos sido formados y formadas en una tradición positivista donde se parte del supuesto, también falso, de que hay una separación entre el sujeto que conoce y el objeto de su conocimiento, y que por lo tanto pueden realizarse medidas que suspendan el juicio del sujeto. Eso es imposible. Usted como docente va a estar ahí como sujeto cuando ofrece la clase, cuando hace los procesos de evaluación. Romper las tradiciones siempre ha sido difícil porque es más cómodo. El uso y la costumbre están instalados y son promovidos por estructuras de poder que son fuertes. Ahora, si nos queremos mover a otros modelos, una de las actividades que ha sido, en mi experiencia, más productiva es formar grupos pequeños de trabajo de gente que esté dispuesta a leer y a discutir. Ahora incluso se hace más ameno porque no hay solo que leer, hay muchísimas presentaciones en internet, en YouTube, sobre estos procesos dinámicos que se pueden ver en colectivos pequeños o grandes y luego discutir. Esa es una de las maneras más, pudiéramos decir, efectivas de promover el cambio, y principalmente cuando personas que tienen el mismo interés se unen. Pueden ir haciendo cambios de a poco, obviamente. Muy bien. Tenemos también algunas preguntas en el Facebook que vamos a leer. Aparte de las felicitaciones que ha estado recibiendo también por la disertación, doctora, dice, felicitaciones, la complementación de este tipo de evaluación representa un gran reto. ¿Cuáles cree que deben ser los primeros pasos para superarlos? Los primeros pasos para superarlos son la formación. Hemos hablado, ¿verdad?, de la evaluación dinámica, de la evaluación formativa, de la posibilidad de grupos de lectura y de trabajo para atender, digamos, esas recomendaciones. Así que el primer paso es entender bien de qué se trata la evaluación dinámica, ver las formas en que se ha realizado, ver qué de lo que se ha realizado es aplicable al contexto donde se está trabajando en el momento. Y de nuevo, estos cambios hay que hacerlos, en el caso de ustedes que están empezando un programa nuevo, pues van a tener la oportunidad de crear cursos que formen a los docentes en esta dirección, ¿verdad? En estos métodos. Y esa es, pues, el primer paso en hacer el cambio. En este tema de la evaluación es
es impráctico pensar que se puede hacer un cambio sistémico porque la mayoría de los sistemas educativos están todavía atados a fuentes de financiamiento que utilizan estas pruebas internacionales para colocar en rango a los sistemas. De nuevo, desconociendo que las realidades de los sistemas y los contextos no son las mismas. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo manejar el tema de la ética en el proceso de evaluación por los estudiantes en la virtualidad? Esa es una pregunta que yo no sé si tiene respuesta en este momento. Sí hay que hacer formación ética. Fíjate que esto es bien interesante porque algunas instituciones han estado dando talleres y cursos sobre ética estudiantil para prevenir el plagio. Esto desde antes de la pandemia, ¿verdad? Y esto es una situación compleja porque hay estudiantes que plagian y no saben que están plagiando. Es decir, porque nadie les ha dicho que usar esas palabras y poner y asumirlas como propias no es correcto. Eso se ha sofisticado mucho ahora, porque incluso para los profesionales que escribimos en revistas se han creado programas de computadora para ver si uno se está autoplagiando. Pero yo he recibido trabajos de mis estudiantes y cuando estaba enseñando, que yo los leía y dije, pero si eso lo escribí yo, y no dice ahí que lo escribí yo. Entonces, ¿qué pasa? Los estudiantes llegan a la universidad y los profesores partimos del supuesto de que tienen una información que no tienen. Reconocer cuándo se plagia, que hay distintas maneras de plagio. Y claro, esto tiene que ver con lo que está presentando la pregunta que ha hecho el compañero o la compañera. Esto se ha complicado con el tema de la virtualidad porque, de nuevo, tenemos que volver a los motivos. Tú tienes una sala de clase, estás dando una clase virtual y los estudiantes pueden apagar la cámara. ¿Y cómo tú sabes que el trabajo que te están entregando es un trabajo que ha realizado esa persona? Honestamente, la única manera de poder manejar esa situación es tener un cara a cara con el estudiante, que en la evaluación que ha utilizado medios virtuales, aunque la evaluación sea virtual, sea cara a cara. Es como la única manera de tener una salvaguarda a que no haya falsedad en lo que estamos recibiendo como pedido o como resultado de la evaluación. Muy bien. Los proyectos son una metodología aplicable para este tipo de evaluación. ¿Conoce alguna experiencia de estas desarrollada durante la pandemia? Hay varias. Fíjate, esa referencia no la incluí, pero puedo compartirla para que la añadas. Es un trabajo colectivo que se hizo entre México y Argentina principalmente, y el libro, que también está disponible en internet, se llama Pensar la educación en tiempos de pandemia. Y ese libro tiene proyectos interesantísimos, proyectos incluso de fotos que los estudiantes tomaban para documentar X o Y cosas
con las cosas de su casa porque había aislamiento social y la gente no podía moverse. Ese libro tiene muchos proyectos y tan pronto terminemos te mando esa referencia y el libro para que lo compartan. Okay. Tenemos otra pregunta. Bueno, hay muchas preguntas, estamos tratando de abarcarlas todas. Muchas gracias por compartir, creo que ha sido un tema que nos hace reflexionar y esa es la idea también de esta conferencia, que nos replanteamos en la parte de la evaluación de los aprendizajes. Y precisamente hay una pregunta que dice, ¿puede compartir alguna estrategia con docentes para cambiar esa visión de evaluación educativa solo como calificación cuantitativa? ¿Cómo romper esta tradición de evaluación alejada hasta cierto punto de esa visión del estudiante como ser humano con todo un contexto sociocultural que incide en su aprendizaje? Aquí, de nuevo, creo que lo había mencionado hace un momento, es la formación de grupos. Yo no diría ni equipos, porque el equipo usualmente tiene, ¿verdad?, otro concepto, pero estos son grupos y de discusión donde se comparten las experiencias y donde se discuten y analizan experiencias que se publican mayormente YouTube es un buen recurso. Y para los que manejen inglés hay uno que se llama LED, que tiene muchísimas actividades y temas bien diversos de formación. Así que para mí el primer paso en esto es la formación, es decir, la lectura o el análisis de estos medios, la discusión de ese análisis entre grupos y el compartir estrategias que se están utilizando. Ese es otro tema que es interesante, porque muchas veces, principalmente en las escuelas de educación, que son bastante tradicionales por definición, se parte o se espera que lo que diga el experto sea lo que se hace, cuando muchas veces en las aulas los profesores y las profesoras están inventando, están creando formas y el compartir esas experiencias y esas producciones también es importante. En cierto sentido, eso es algo que no se valora lo suficiente. Es decir, no hay un reconocimiento de que la experiencia y la creatividad que uno tiene en el aula puede compartirse con otros. Ahí son lo que llamaríamos buenas prácticas. Y sin embargo, pues hay mucha crítica a las malas prácticas, pero hay poca difusión de las buenas prácticas. Y hay universidades que están haciendo evaluaciones de estas prácticas novedosas y promoviendo discusiones en grupos de facultad. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo ayudar a los tomadores de decisiones a que entiendan que la evaluación tradicional es una opción del todo y que hay otros mecanismos de evaluación igualmente exitosos? Esto porque ello es importante evidenciar por parte de un docente una evaluación escrita para su rendimiento. Sí, es importante y esta es una de las tensiones grandes, ¿verdad? Estar moviendo cambios dentro de un sistema tradicional es difícil y es complejo. Hay muchos trabajos que se han publicado en diversas revistas de educación donde los docentes hacen investigación de sus prácticas de aula. Ese es otro tema que no ha sido trabajado a profundidad, porque tradicionalmente los docentes en las facultades de educación son consumidores de investigación que otra gente realiza.
Sin embargo, hay universidades donde le dan importancia a la investigación en temas educativos y hay muchísimas publicaciones. De hecho, hay un autor también español que es de apellido Inverón, y él ha escrito bastantes trabajos sobre cómo el docente desde el aula puede hacer investigación. Investigación sobre los procesos de aprendizaje o las prácticas de aprendizaje, pero también investigación sobre las formas de evaluación y compartir, ¿verdad?, esas investigaciones en revistas profesionales. Okay. Bien, creo que por en aras del tiempo también, ¿verdad? Esto ya está. Hay alguien que tiene una mano levantada. Sí. El profesor Marvin Pons. Hola. Bueno, no soy el que tira vasos, que hay que repetir. Gracias por aclarar. Bueno, quiero felicitar a la doctora por su disertación. Esto nos abre a nosotros, soy profesor del Centro de Honduras en la región central, en el Centro Universitario del Centro. Nos abre a nosotros un desafío, doctora, a todos. A pesar de que yo estudio el tema educativo, me reviso a mí mismo y siento que debo seguir revisando mis formas, mis prácticas. Yo soy egresado de la Escuela Freire de Berlín y siempre estos temas me parecen fabulosos. Fíjese, doctora, que yo he estado a inicio de este periodo, les dije a los estudiantes si querían que dejáramos un 25% de la clase a efecto de valorar actitudes, formas, modos. Como no me entendían bien lo que yo estaba diciendo, yo marqué con un marcador indeleble la pizarra y no hallaba cómo borrar. Y una muchacha se acercó con un alcohol para que yo limpiara. Entonces les digo yo, a esto me refiero. ¿Cómo hacemos para que en el marco educativo, no un profesor aislado, sino el cuerpo de la universidad tenga un sello? Ya tenemos el modelo educativo con sus principios y sus fundamentos. Pero ¿cómo hacemos para que cuando el alumno salga de un aula y pase a la siguiente aula, tenga los mismos requerimientos, las mismas formas, para de modo de tener un tipo de sujeto que tenga una marca especial, como la creatividad, como la interacción, como la solidaridad? Estamos revisando modelos europeos y están tirando hacia allí, hacia cómo medimos no solo textos, sino otras cosas, doctora. Saludes a todos. Sí. Sin duda, hay mucho trabajo interesante en distintos lugares en Europa. España, Francia son los que conozco más. Pero además de los grupos de formación de los que estaba hablando, ¿verdad?, que es más bien autoformación o discusión, esfuerzos compartidos por las facultades pueden ayudar en esa dirección que están mencionando, ¿verdad? No va a ser todo uniforme en todo momento porque pues, hay diversidad en la facultad, pero llegar a unos entendidos mínimos de cosas que pueden fundamentarse más allá de los contenidos. Creo que lo que estás trayendo es sumamente importante, que el énfasis tradicional ha estado en los contenidos, de nuevo, manejados cognitivamente, desprendidos de los afectos, de las motivaciones, de las actitudes, y que eso tiene que entrar en la discusión y en la evaluación.
Muchas gracias. Vamos a dar las dos participaciones que están levantando la mano para poder ir concluyendo ya esta conferencia que estaba planificada para las 10 de la mañana. Vamos a darle la palabra a la profesora Lourdes Vidente. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Un gusto conocerla, doctora Wanda. Mi nombre es Lourdes Isabel Midense, docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Farmacéutica desde hace, bueno, doy clases desde hace más o menos 25 años y por ahí leí que como alguien puso ahí, ¿verdad? Cambiar paradigmas. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Siempre me pregunté en todo este tiempo cómo motivar a los estudiantes, mucho antes de la pandemia, cuando era una maestra conductista y memorística. Un poco antes de la pandemia comencé a hacer investigación educativa en mi aula de clase, por esa misma motivación de cambiar. Y pues la universidad me ha dado mucho apoyo y comencé en diseño de materiales didácticos y con un ebook. En la Dirección de Innovación Educativa. Esos fueron mis primeros pasos. Posteriormente tomé un máster en educación universitaria con orientación en las tecnologías de la información y la comunicación y ahora pues ha cambiado totalmente mi mente y mi manera de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que ahora se habla de competencias blandas es bien importante. Yo misma era reacia a un montón de situaciones y estoy plenamente convencida que las comunidades de aprendizaje, o sea, lo que usted menciona, tener esos diálogos dentro de nosotros, que tenemos las mismas metas, digamos, que fuésemos los mismos profesores de química, que compartamos esas reflexiones de nuestras propias experiencias dentro del ambiente de aprendizaje es de gran valor. He venido yo practicando muchas herramientas de evaluación. Por ahí tengo un pequeño trabajo de investigación en evaluación de los aprendizajes que hice con mis estudiantes un poquito antes de la pandemia. He venido modificando todo eso, es una riqueza, la educación ha dado un vuelco gigantesco y nosotros somos sumamente afortunados porque estamos escribiendo esta historia. La educación ya no es la misma, los estudiantes aprenden de manera diferente, ellos son diferentes y nosotros debemos de prepararnos para diseñar materiales didácticos, para entregarlos de manera diferente y que ellos se sientan motivados. Conocer al estudiante y sus necesidades es imperante para acercarnos a ellos y que la manera de cómo entregamos los contenidos sea totalmente coherente con las evaluaciones, no evaluaciones memorísticas, conductistas, todo eso ha cambiado. He venido practicando el portafolio, mi persona fue la que le dijo lo del portafolio y es una radiografía increíble, cómo los muchachos pueden expresarse. Hay diferentes formas de expresar lo que te llevamos por dentro. Puede ser de que un joven no se puede expresar de manera verbal, pero sí por una escritura, o puede expresarse mediante un dibujo, mediante una imagen, y nosotros podemos captar esa emoción. Se habla de las neurociencias también, ¿verdad? Y eso es bien importante. Apliqué el portafolio estudiantil y como dije, es una radiografía porque me quedé impresionada de lo que ellos expresan, de sus situaciones emocionales en esta pandemia y también cómo han salido avante, no solo por ellos solos, sino lo importante que es que un docente esté pendiente de sus necesidades educativas y apoyarles a salir adelante, porque ellos aprenden de diferente manera y tienen diferentes necesidades. Entonces, esa es mi participación, mi experiencia,
Yo también le pregunté acerca de la ética, porque esa es una gran pregunta y un gran reto, ¿verdad? Y me gustó cómo respondió esa pregunta. Hice exámenes cara a cara, sí, y también practiqué evaluaciones formativas mediante lectura de papers o artículos científicos donde ellos pueden llevar la lectura y la comprensión lectora a un nivel mucho más alto, donde ellos emitan juicios y puedan ser críticos y cuestionar. Entonces lo hice y sí uno se queda impresionado que los alumnos con el apoyo de un docente comienzan como una oruga y se transforman en una mariposa y ellos son ingeniosos y el que lo quiere hacer, lo hace y si no está motivado, con esa motivación sale adelante. Bueno, esa es mi participación. Gracias, doctora Wanda. Excelente sus conocimientos y espero pues seguir en contacto con usted. Anoté su correo electrónico y gracias. Un gusto conocerla. Muchas gracias, profesora. Vamos a darle el espacio también a Gustavo León. Creo que, vamos a ver. Bien, buenos días. Ethel, voy a hacer la aclaración, que es que como estamos con una sola computadora, conectado tres, la directora del instituto, Gustavo y yo, entonces le pedí, soy Olvis Castro. Tengo que aclarar. Estamos como los compañeros de trabajo social, los compañeros que se observan ahí, que están desde un solo ordenador. Bien, primero, dos comentarios. Agradecerle a la doctora Wanda. Creo que había tenido la oportunidad de escuchar parte de una conferencia grabada, creo que era con la UCR, sobre este tema del enfoque sociocultural. Yo soy de pedagogía, doctora Wanda, y trabajo en el Instituto de Formación Docente de la UNA. Y justo usted ha tocado un tema muy importante porque lo hemos valorado aquí en el instituto y es que este tema tiene que ver con la raíz del para qué de la evaluación. Hay una revisión sistemática que hace una profesora española, creo que algunos profesores que están aquí han realizado el curso de evaluación con nosotros, con el instituto. Y una de las lecturas que miramos era sobre enfoques de evaluación. Y esta autora, Ibis Álvarez, plantea ella, puede ser que los profesores tengamos preocupaciones por mejorar nuestros métodos, técnicas e instrumentos de evaluación. Eso es importante, pero hay cosas que son más importantes, es cuáles son nuestros enfoques de evaluación. Y hay otro elemento que ahí sí es como una pregunta, quizás quisiera escuchar su reacción, el planteamiento de John Beat, que creo que usted lo ha revisado, es un australiano que plantea los enfoques de aprendizaje y creo que también trabaja los enfoques de enseñanza. Ellos dicen, los estudiantes pueden tener enfoques superficiales, pero también pueden tener enfoques profundos. La pregunta es, o el papel, los profesores, con nuestras prácticas y nuestros procesos, ¿podemos favorecer un enfoque superficial o podemos favorecer un enfoque profundo? ¿Algún comentario sobre ello? Sí, sin duda. O sea, si hacemos una traducción de lo que estás planteando a la pedagogía crítica, podríamos decir que el enfoque superficial es el que se corresponde con la educación bancaria como la pensó Freire, y que los enfoques profundos son más cónsonos con el enfoque histórico-cultural. Por supuesto, no había tiempo de discutir todos los ángulos. Me alegra que Lourdes hubiera integrado las comunidades de aprendizaje a las que habría que sumar las comunidades de práctica. Y en el tema que tú has planteado estaría todo un trabajo que se ha hecho sobre lo que se llama indagación dialógica o pedagogía dialógica. Hay varios trabajos en internet sobre la pedagogía dialógica y esa pedagogía dialógica que depende de la indagación dialógica, que a su vez me parece que es una manera un poco más elaborada
de plantear la problematización de Freire porque la une al marco teórico histórico-cultural. Y en esa indagación dialógica, esa pedagogía profunda y esos enfoques de evaluación profunda dependen en el cuestionamiento, dependen del cuestionamiento y de promover la reflexividad histórica y la reflexividad contextual. ¿En qué se diferencia, digamos, la evaluación, la indagación de una pregunta? Es que la pregunta, tú formulas una pregunta y el estudiante te da una respuesta. Cuando se desarrolla una línea de indagación dialógica, tú formulas la pregunta, recibes la respuesta y sobre esa respuesta elaboras otra pregunta. De modo que un poco emulando el sentido del diálogo socrático, lo que buscamos es una conversación, pero una conversación que vaya a profundidad del tema. Es decir, de lo que tú recibes, tú reformulas y en ese proceso se van aclarando cosas y avanzando en niveles de profundidad. Porque una cosa que es central al concepto de problematización de Freire y que también va en la línea de la indagación dialógica, es que lo que tú buscas es que la persona piense sobre aquello que no es evidente, pero que está ahí. Pues, hay temas, la violencia estructural, por ejemplo, ¿verdad? O la violencia institucionalizada, la pobreza, la desigualdad que viene en muchísimos ámbitos, ¿verdad? Toda esta temática en lo que es igualdad y lo que es equidad y cómo se plantean la igualdad y la equidad en distintos discursos educativos. Y hay una caricatura también que pone, están unos niños tratando de ver un juego de béisbol, de pelota, donde hay una valla, ¿verdad? Hay una verja que les impide ver. Entonces, un niño es más alto que otro y resuelven el problema poniendo dos cajones iguales para que cada uno se suba. Por supuesto, los cajones son iguales, pero no hay equidad ni hay justicia en el hecho, porque el más alto va a alcanzar ver y el más pequeño, ni aún con un cajón igual, puede ver. Así que sí hay unas temáticas que es necesario profundizar en las clases. Y algo que mencionó alguien, creo que fue Mágico, en términos de cómo se comparten estas cosas en facultad. Hay maneras, ¿verdad?, que no son fáciles, pero se han intentado y se han intentado con éxito en algunos proyectos de hacer lo que se llama educación transversal. Es decir, un tema es trabajado en distintas materias o en distintos cursos. Y cuando eso se hace, se potencian muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, vamos ya concluyendo, pues yo creo que también, pues nosotros acá que estamos, vamos a darle un aplauso. Gracias. Y esto pues es muy importante, que esta vez pues hemos asumido también el reto de hacer este tipo de conferencias de forma híbrida. Para finalizar este webinar, daremos paso a la doctora Gilda Lino, quien hará entrega del diploma de reconocimiento a la doctora Rodríguez por su disertación. Vamos a proyectarlo, perdón, solo va a dar la lectura.
Se me escapó. ¿Se te fue? Se me escapó. Permítame un momentito. Voló. Ahí está. Perdón que se me había perdido el archivo. ¿O lo leen? ¿Sí? ¿Vale? Sí. Ok. No sé si lo están viendo en pantalla. No se está viendo. No. Estuvo un ratito. Ahí está. Estábamos las dos. Sí. Ok. Hoy sí. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Vicerrectoría Académica, Dirección de Docencia. Diploma de reconocimiento a la doctora Wanda Rodríguez Arocha por su invaluable disertación en la conferencia magistral La evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva histórico-cultural en el marco inaugural del curso de evaluación de los aprendizajes Sistema, una apuesta al liderazgo docente transformador, dado en Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes a los 3 días del mes de junio del 2022. Doctora Leonarda Andino, directora de docencia. Felicidades, doctora Wanda. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, cerramos entonces ya esta conferencia. Ha sido muy valioso para todos nosotros como profesores universitarios. Esperamos tenerla con nosotros nuevamente en algún momento. Gracias a todos los presentes no sé si la doctora Andino también va a dar sus palabras de cierre. Sí, muchas gracias, doctora Wanda, por esta riqueza de conocimientos que nos ha traído esta mañana, ¿verdad? Y también porque hemos tenido la oportunidad de poder escuchar y poder tener esta interacción con la comunidad docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo creo que ya estos espacios son sumamente necesarios, ¿verdad? Y la doctora Wanda no solamente nos reta, sino que nos inquieta y también nos invita a propiciar estas transformaciones en un tema tan sensible, ¿verdad? Como es la evaluación de los aprendizajes. Y a estudiar y a debatir, ¿verdad? Alrededor de todas estas teorías, ¿verdad? Enfoques, que si bien posiblemente en algunos momentos hemos estudiado estos enfoques a Vygotsky, a Freire, pero ya vistos desde, aterrizados desde esta perspectiva, no los habíamos escuchado anteriormente, excepto en algunos momentos que yo ya había escuchado a la doctora Wanda, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, para nosotros esto es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque estos enfoques calzan precisamente, ¿verdad? Con nuestra educación, con nuestro contexto no solamente de país, sino de región, porque estamos en una región, ¿verdad?, donde hay mucha inequidad, mucha desigualdad, y todos esos, la educación no puede estar, ¿verdad?, no puede pasar desapercibida, ¿verdad? Estas condiciones que debemos nosotros tomar, ¿verdad?, en los procesos sobre todo de evaluación, que todavía, y creo que estamos bastante contentos de escuchar a docentes, ¿verdad?, que han puesto en práctica necesitamos estos espacios, ¿verdad?, para conocer, ¿verdad?, pero también
para poder seguir debatiendo, porque el tema sigue siendo muy sensible en nuestra comunidad universitaria, y como yo le planteaba a la doctora Wanda, somos la universidad pública más grande e importante del país, que incluso a la universidad le toca, ¿verdad?, desarrollar, dirigir la educación superior del país. Entonces tenemos nosotros un trabajo muy grande y una responsabilidad muy grande, no solamente con nuestros estudiantes, sino también con el país completo. Así que muchas gracias, y como dijo Ethel, esperamos nosotros seguir manteniendo vínculos, no solamente con la doctora Wanda, sino también con la red de docentes que investigan este tema y que nos ha contactado la doctora Wanda. Entonces, muchas gracias, y deseamos realmente mucho éxito en este curso que se está comenzando desde la Dirección de Docencia, y esperamos ya con procesos más avanzados, pues ir incorporando todas estas novedades, todos estos enfoques nuevos, ¿verdad?, a estos procesos de formación que estamos propiciando desde esta instancia. Así que muchas gracias y buenos días, y creo que continuamos, ¿verdad?, con los profesores. La parte presencial del que hicimos el día de hoy. Doctora Wanda, gracias. Bueno, a ustedes y mucho éxito en el proyecto que están iniciando. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Se activan